Muy buenas noches, estimados escuchas. A través de la asociación ONG Proyecta, nos complace en presentar a la abogada Carolina Fernández Huayta. Ella es especialista en Derecho Laboral, con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, obtenido por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En esta oportunidad, acá está el título que se va a exponer. Y nada, simplemente Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y el auditorio virtual es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a comentar acerca de un tema que es relevante, un tema que ha traído bastante duda respecto a cómo es que se van a manejar de hoy en adelante las contrataciones de los locadores de servicio en el sector público. A ver, para eso vamos a pasar la siguiente diapositiva. A ver. Para poder comenzar a tocar este tema, tenemos que tener en cuenta que... Disculpa, las diapositivas se acaban de salir. Compartirlas de nuevo, por favor. A ver. ¿Se logra ver? Sí. Ya, perfecto. A ver, como estaba comentando, el tema sobre el que vamos a abordar es el tema de la locación de servicios y respecto a la prohibición de la contratación de locadores de servicio al día de hoy por parte de las entidades públicas. Nosotros tenemos que primero tener en cuenta que esto ha sido un proyecto de ley que fue aprobado. El proyecto de ley, ¿quién lo ha presentado? Lo presentó IFREPAP, lo presentó este año, en el cual los miembros de IFREPAP indicaban que dada la presente coyuntura, muchos de los funcionarios, tales como personal médico, médicos y enfermeras, estarían siendo contratados con locación de servicios y sobre todo considerando la actual coyuntura, estas personas no deberían ser contratadas con este tipo de modalidad a razón de que existiría una desprotección de derechos laborales. Todo esto saltado a la palestra a razón de la presente emergencia sanitaria, ¿no? Considerar que la primera línea es el profesional de la salud, que al día de hoy está ante todo lo que ocurre en la emergencia sanitaria. Y dada esta situación que para ellos consideran que es una situación de vulneración de derechos laborales, ellos tendrían que tener una contratación laboral como es estar en planilla, gozar todos los beneficios sociales. Esta es la premisa y el motivo por el cual se publica este proyecto de ley. Ahora, para poder entender qué son locadores de servicio, vamos a abordar un poco más de lo que es su definición. En nuestra materia laboral, en el espacio laboral, nosotros tenemos varios tipos de contrataciones. Tenemos los contratos de locación de servicios, tenemos los contratos de trabajo, ¿no? También tenemos la modalidad de los practicantes. Cuando nosotros hablamos de contratos de trabajo, estamos ante los famosos trabajadores del sector privado, quienes tienen beneficios sociales, ¿no? Quienes se les paga CTS, se les paga gratificaciones, se les paga vacaciones. Cuando nosotros hablamos de los practicantes, tenemos a aquellas personas que están cursando estudios, ya sea en la universidad o ya sea que hayan terminado, bachilleres o egresados, ¿no? Ellos también van a tener determinados beneficios especiales de acuerdo a su convenio, porque en practicantes tenemos que es media subvención cuando se le otorga un año de trabajo, un año de prácticas, también es 15 días de descanso. Esos son los beneficios que tienen los practicantes, ¿no? Y el pago de remedio vital. Pero cuando estamos ante un contrato de locación de servicios, es decir, ante un locador de servicios, los beneficios van a ser distintos, porque un locador de servicios no va a tener ningún tipo de beneficio social. Un locador de servicios es una persona, un profesional que va a brindar servicios de forma independiente, de forma en la cual no va a estar subordinado a las órdenes del empleador. En este caso, un locador de servicios es un profesional que brinda sus servicios directamente a la entidad pública o a la empresa, y va a brindar un servicio autónomo en el cual no va a haber ningún tipo de subordinación por parte del empleador hacia el trabajador. ¿Eso qué nos lleva a entender?
que el locador de servicios es un profesional independiente que no recibe órdenes, que no está sujeto a una jornada de trabajo, que no está sujeto a ir todos los días a la empresa a realizar labores, que no está obligado a reportar diariamente qué informes hace o a emitir informes, no está obligado tampoco a emitir todos los días un repaso de todas las labores que ha hecho. Tampoco estaría obligado a usar un uniforme, a usar un photocheck, ni a otras actividades que puedan implicar subordinación. Es decir, un locador de servicios es un personal independiente que se encarga de reportar directamente las labores al empleador, pero no lo hace de forma subordinada, lo hace de forma directa, por ejemplo, presentando informes, enviando documentos sin ningún tipo de subordinación o sin ningún tipo de intromisión por parte del empleador en las labores del independiente, ¿no? Solamente se le indican coordinaciones, presenta el informe tal, el día tal y punto. No hay ningún tipo de registro de asistencia ni nada de ello. Esa es la figura legal del locador de servicios. Ahora, en la práctica, muchas de estas labores están subordinadas, ¿no? Sabemos que existen casos, tanto de entidades públicas como de entidades privadas, donde los locadores de servicios realizan actividades que son de carácter permanente en la empresa o la entidad, van diariamente a la empresa, marcan asistencia, etc. Ante este tipo de casos existen las llamadas desnaturalizaciones, que implica que esta persona se convierta en un trabajador y que por lo tanto pueda tener el derecho a reclamar beneficios sociales, inclusión a planilla, etc. Toda esta figura de desnaturalización la pueden obtener mediante la vía judicial. Un locador de servicios puede obtener el acceso a todo lo que son estos beneficios si es que va a la vía judicial y demanda. Ahora, ustedes preguntarán, pero la vía SUNAFIL también no puede servir para poder obtener estos beneficios. En teoría, sabemos que en el sector privado, todos los que están con 728, es válido acudir a SUNAFIL y poder renunciar. Sin embargo, un inspector no puede obligar a un empleador a pagarle beneficios sociales a un locador de servicios, porque SUNAFIL no tiene esta facultad, ¿no? El inspector no tiene la facultad que sí la tiene un juez. Eso nos lleva a entender que en la locación de servicios, la desnaturalización, el pago de beneficios sociales, únicamente se puede lograr todo esto ante la vía de acudir a un juez, porque es un juez el que va a poder evaluar si existe o no desnaturalización. Esa es la premisa importante. En el sector público, por ejemplo, las figuras de CAS, las figuras de 276, no tienen la facultad de poder acudir a SUNAFIL, porque SUNAFIL no fiscaliza el tema laboral de estos funcionarios. SUNAFIL solamente fiscaliza labores de los trabajadores de régimen privado, que están con 728, los obreros municipales, de ellos solamente, pues, ¿no? Y los que están con 728 en el régimen público. Pero los trabajadores de CAS y los 276, ellos tendrán que acudir en todo caso a servir para poder solicitar una fiscalización. Bajo ese marco ya hemos comprendido qué es un locador de servicios, qué servicios debería prestar la entidad y hasta cuándo estamos ante una desnaturalización. Vamos a abordar el siguiente punto. A ver. Ya. La locación de servicios está regulado en el Código Civil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una ley que marca qué es un contrato de locación de servicios y ante qué casos estamos ante un locador de servicios. Por ejemplo, comúnmente los conocemos como aquellas personas que emiten recibos por honorarios, rentas de cuarta categoría. Eso está regulado en el artículo 1764 y también en el 1770. La norma nos indica expresamente, locación de servicios, el locador se obliga a estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por un cierto tiempo, un trabajo determinado, a cambio de un pago, que es la retribución. Esa es la figura de locación de servicios, a brindarle un servicio para un tiempo determinado, ¿no? Eso es lo que indica la ley. Ahora, hay que considerar que la normativa de la que estamos hablando es el Código Civil, no es un código laboral. Por eso es que es muy distinto. El tema de locación de servicios no tiene ningún tinte laboral. Acá no debería haber subordinación, porque la misma ley lo regula en dos normas distintas, lo cual no ocurre en el 728. En el 728 tenemos toda la figura de derechos laborales. Ahora, ustedes preguntarán, pero esto de los locadores de servicio, Carolina, ha existido desde hace varios años. Conocemos que varias entidades públicas tienen locadores de servicio, pero esos locadores de servicio en realidad marcan asistencia, van diariamente, conocemos de abogados, de asesores, de distintos funcionarios, ¿no? Pues bueno, les diré que en realidad estos casos han sido demandados. Sabemos que existen esas contrataciones erróneas desde el punto de vista de que no se conducen de acuerdo a ley. Y sí, han existido desnaturalizaciones. Hay varios funcionarios que se han ido en la vía judicial para poder solicitar la desnaturalización y tenemos casos de varios que han ganado. Esto lo hacen a partir de las órdenes de servicio, ¿no? Tenemos sector público, órdenes de servicio, logran probar que en realidad eran labores subordinadas, entonces
tienen derecho a pago de beneficios sociales y eso lo han obtenido por vía judicial. Sector público en el sector privado, ¿no? El sector privado sobre todo con mayor número de casos. ¿Ese tema siempre ha estado en discusión, Carolina? Sí, siempre ha estado en discusión. La desnaturalización de la alocación de servicios ha sido un tema que abarca el 80% de procesos judiciales al día de hoy. La mayoría de personas demandan este concepto porque una vez que se obtiene que el contrato de alocación de servicios está desnaturalizado, automáticamente se obtiene el pago de los beneficios sociales por todo el tiempo que estuviste contratado y no te pagaron, ¿no? Entonces, vamos a decir que lo siguiente, el TC ha señalado que el locador de servicios deja de ser un trabajador autónomo y se vuelve un trabajador dependiente. ¿Cuándo? Primero, cuando hay primacía de la realidad. Sentencia 18-2016. ¿Eso qué quiere decir? Que un locador de servicios va a tener la denominación de trabajador cuando se pruebe que en los hechos ha habido subordinación, que ha estado sujeto a recibir órdenes de trabajo. Cuando hay rasgos de laboralidad, ¿eso qué quiere decir? Cuando se evidencia que esta persona ha tenido, en principio, elementos que hagan presumir que es un trabajador y que no es un independiente, porque no hay subordinación, porque hay subordinación en sus labores, ¿no? Cuando se acreditan los tres elementos característicos de un contrato de trabajo. Eso nos dice la casación 18623-2015, cuando hay prestación personal de servicios, es decir, trabajo, cuando hay remuneración, cuando hay pago por el trabajo y cuando hay subordinación, cuando hay órdenes del empleador hacia el trabajador. Cuando hay una infracción normativa porque no se aplica el artículo 3 de la LPCL, exactamente. El artículo 3 nos dice acerca de la subordinación laboral, ¿no? Si tenemos de que no se está aplicando el tema de la LPCL, que si hay subordinación, diremos de que se está desnaturalizando la contratación. Ya. Ahora, vamos a hablar acerca del punto del que vamos a comentar hoy día. A ver, esta premisa de las desnaturalizaciones, como ya lo hemos comentado, ha existido durante bastante tiempo, ¿no? De bastante tiempo se ha podido discutir respecto a que esta contratación es válida o no. En la actualidad, son varias entidades públicas quienes han comentado respecto a por qué se siguen contratando locadores de servicio cuando en realidad hay subordinación y por qué no pasar todos a planilla. Todos indican de que ese escenario es necesario porque implicaría un menor costo al sector público, ¿no? Las entidades públicas, para que puedan contratar a todos en planilla, implicaría tener mayores costos laborales. Sin embargo, esto ha sido muy criticado por varias bancadas siempre han observado esto y siempre recuerdo que ha sido un tema en debate, pues, ¿no? Diciendo de que en realidad las personas no deberían estar contratadas con la locación de servicios del sector público, sino deberían estar contratadas con planilla. El tema va porque es con el proyecto del FREPAP que se indica de que habría una prohibición de contratación de locadores de servicios del sector público. ¿Cuándo se presenta este proyecto? Este proyecto se presenta en el mes de febrero, recuerdo, y es en el mes de abril donde el Congreso aprueba el proyecto, ¿no? Es decir, aprueba el proyecto en el que las entidades públicas ya al día de hoy no podrían contratar más personal mediante la locación de servicios para actividades subordinadas, ¿no? El tema está en que el proyecto ha sido aprobado, pero ojo, no se ha publicado la ley. El proyecto ha sido aprobado, pero no hay una ley que al día de hoy prohíba la contratación de locadores de servicio en el sector público. Como ya se ha aprobado el proyecto, próximamente se estará publicando, pero ahorita no se ha publicado ninguna ley. Eso nos lleva a entender de que el Congreso ya lo aprobó y que vamos a esperar que se publique la ley, pero ahorita no hay ninguna ley aprobada. En todo caso, vamos a decir de que el proyecto, ¿qué es lo que nos dice? El proyecto lo que nos dice es que se está buscando evitar la desnaturalización de las relaciones laborales en el sector público. Es decir, ¿quiénes van a estar prohibidos de contratar locadores de servicio? Los organismos autónomos, como puede ser ministerios, como puede ser defensoría, gobiernos regionales, los gobiernos locales, como puede ser organismos descentralizados y otros. Abarca que varias entidades públicas puedan optar por no contratación de locadores de servicios del sector público. Es decir, estas entidades estarían prohibidas de contratar locadores de servicio. Entonces, ¿a quiénes se estaría contratando? Solamente se podría contratar a trabajadores en planilla o 728, 276 y CAS, nada más. De acá entra todo un tema en discusión, ¿no? Por el tema del CAS, de que ya no va a haber trabajadores CAS, sino que todos van a pasar a formar parte a ser estables. ¿Se acuerdan que hace unos meses se publicó esta normativa? Y eso ya es una ley
Bueno, acá entrarían en juego dos normas importantes, ¿no? El tema de que pasen todos los casos estables y que estén prohibidos de contratar locadores de servicio. ¿Qué tan beneficioso es que pueda existir esta premisa? Bueno, los límites que se van a imponer al Estado se pueden imponer mediante normas, pero de acá a que podamos decir de que se van a efectuar, considerando la presente emergencia sanitaria, considerando la crisis económica en la que nos encontramos, considerando ahorita los problemas políticos que tenemos, la inestabilidad, es muy difícil que pueda aplicarse tal cual lo que va a estar establecido en la norma, ¿no? En el caso de la prohibición de contratación de locadores, sabemos de que si bien hay un proyecto aprobado, no tenemos todavía una ley tal cual que lo regule expresamente, tenemos un proyecto que ha sido aprobado y que en realidad próximamente puede aplicarse la ley, pero el tema está en que qué tan válido es que al día de hoy se prohíban contratar a los locadores del sector público. Nosotros tenemos que identificar que, por ejemplo, en un centro médico, en una clínica o en un hospital, pongamos el caso de un hospital público va a traer en el hospital público se contratan a doctores, ¿no? Los doctores pueden estar con 128, otros con CAS y otros con órdenes de servicio. ¿Por qué se contrata con órdenes de servicio? Porque en realidad la entidad pública indicaría que no tiene los suficientes presupuestos para poder contratar trabajadores con planilla, ¿no? Impedir que al día de hoy se dé una contratación de locadores de servicio en una entidad médica como puede ser un hospital, no contratar médicos con locadores de servicio y obligar a la entidad a que pueda contratarlos con planilla va a devenir en un conflicto, ¿no? Porque sabemos que si bien la ley se está emitiendo, en mi criterio, emitir la ley al día de hoy considerando esta medida de emergencia sanitaria no es adecuada ni una medida realmente idónea, sobre todo considerando la presente crisis, ¿no? Si bien se emite una ley, no se están preocupando por implementar los medios necesarios para que la ley pueda ser útil, porque si es que tenemos una ley y obligamos a una entidad pública a que esté prohibido contratar locadores de servicio, vamos a tener en todo caso a personal que no tenga puestos, ¿no? La entidad pública no va a desaparecer vacantes, o en todo caso a eludir la ley. ¿Qué es lo que está? Un ejemplo de esto, claro, es lo que ha pasado con los CAS. Los CAS obligatoriamente tienen que pasar a ser indefinidos, ¿no es así? Y varias entidades públicas lo estaban haciendo. Estaban enviándole cartas a sus trabajadores indicándole que a partir del próximo mes iban a dejar de ser CAS y iban a tener una contratación a tiempo indeterminado. Esas han sido varias de las premisas. Meses después se emite una normativa, se ha emitido una normativa en la cual se estaría abriendo la puerta a que algunas entidades puedan contratar con CAS, muy a pesar que se haya emitido la ley anterior. Es decir, se estaría abriendo una puerta a la norma, una puerta de salida, lo cual nos trae bastante incertidumbre, ¿no? La norma dice A y luego otra norma dice B, contradice lo que dice la norma A. Eso en realidad causa bastante desorden jurídico. En tal sentido, soy de la opinión de que prohibir o presentar un proyecto que al día de hoy prohíba contratar locadores de servicio, dado que afectaría derechos laborales, yo les diría que esa medida no es una medida que podamos decir la más certera a los tiempos actuales, ¿no? Los tiempos actuales estamos en una crisis grave y el tema de contratación de locadores de servicio está siendo usada durante varios años y cambiar esa realidad de varios trabajadores va a ser muy, muy crítica. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos locadores de servicio que tenían varios años y el sector público no va a querer contratarlos? Van a darse las no renovaciones, ceses. Y si tenemos despidos o términos de contratos de órdenes de servicio, vamos a tener probablemente demandas. Estos casos en todo sentido van a ocasionar mayor gasto, ¿no? Un mayor gasto en fisco y asimismo vamos a tener un mayor número de demandas que recibir por parte de las entidades públicas. La finalidad de la norma es evitar la desnaturalización de las relaciones laborales en el sector público, ya. Pero para eso no se puede dar en mi opinión, una normativa que prohíba contratar locadores de servicios sin haber evaluado el ámbito de aplicación. ¿Qué entidades lo van a hacer y qué entidades no? Ahora, hay entidades que están exceptuadas. Curiosamente hay entidades que cuando los de FREPA emitieron el proyecto, dijeron, van a haber algunas que sí están obligadas y van a haber otras que no van a estar obligadas, ¿no? ¿Quiénes no están obligadas? A ver, aquellas que tienen necesidad de contratar servicios de carácter urgente y temporal.
el cual puede ser por un plazo de 6 meses calendario máximo. Es decir, aquellas entidades que tienen la necesidad urgente de contratar personal y temporal van a poder contratar locadores de servicio y solamente va a poder ser por 6 meses calendario máximo. Eso nos lleva a entender que esta puede ser una puerta que se está abriendo para la contratación de locadores de servicio. Si bien por un lado dicen que está prohibido, por otro abren una puerta de escape y lo más probable es que varias entidades puedan acogerse a esta puerta de escape para poder seguir contratando a locadores de servicio. ¿Cómo es que el gobierno va a fiscalizar que los servicios sean de carácter urgente y temporal? Le indican a la misma entidad pública, si quieres contratar locadores de servicio, opta por contratar siempre y cuando tengas necesidades urgentes y temporales. ¿Eso qué quiere decir? Urgentes. El CAS ha renunciado la semana pasada y necesitas urgentemente un locador de servicios, ¿no? Esa es la primera premisa que otorga. Temporales, no te vas a contratar un locador de servicios por 2 meses. Puede ser esas las condiciones que está buscando, pero ojo, esto puede implicar también que las entidades puedan sacar la vuelta a la norma y buscar por acá recontrataciones de locadores de servicio cada 6 meses, renovarles o esperar 2 meses en contratarlo y así sucesivamente, ¿no? Esto puede ser una puerta de escape. Esas son las excepciones. En todo caso, no debió haberse regulado en el proyecto o presentado en el proyecto la propuesta de que los locadores de servicio puedan tener la facultad, que las entidades puedan contratar locadores de servicio mediante este tipo de condiciones, pues, ¿no? ¿Cuál es el proyecto del que tanto hemos estado hablando? El proyecto de ley es el número 5246-2020-CR. Ese es el número del proyecto de ley. ¿Cuál es el artículo que menciona expresamente ello? Es el artículo único, el cual nos indica que se prohíbe a todas las entidades públicas contratar personal bajo la modalidad de servicios para actividades de naturaleza permanente. A ver, analizando ese artículo, lo que nosotros vamos a entender es que para el PREPAP, la propuesta que ellos han presentado, ellos nos dicen, está prohibido que contraten con trabajadores o personas con locación de servicios siempre y cuando sean para actividades de naturaleza permanente. Eso nos lleva a entender que aquellos casos donde no va a haber actividades permanentes, ¿eso qué quiere decir? Que sí es válido poder contratar locadores de servicio. Ajá, acá se abre otra puerta. Vamos a decir, ¿qué actividades en mi entidad y cómo es que las mismas entidades públicas van a poder diferenciar cuándo es una actividad permanente y cuándo es una actividad que no califica como permanente? Acá también hay otro tema, porque la ley el proyecto de ley no nos está indicando cuánto estaremos ante actividades permanentes o no. ¿Eso quién lo va a decidir? Lo va a decidir la misma entidad pública. La misma entidad pública va a tener que identificar cuándo son actividades permanentes y cuándo no son permanentes. Y eso quedará a su propia discreción, pues, ¿no? En todo caso, nosotros diremos que si queda a su propia discreción, ella va a tener que indicar ante una posible autoridad fiscalizadora, podemos hablar de servir, que su actividad en realidad no es permanente y por lo tanto está facultada de contratar a locadores de servicio, ¿no? Esa es la ventana que se abre. Pues bueno, acá de igual modo se abre la puerta a poder identificar cuándo estaremos ante entidades públicas que tengan la necesidad de contratar y cuándo estaremos ante entidades públicas que no tengan la necesidad de contratar locadores de servicio. Volviendo a esta premisa, quería compartir, ya hemos tocado esta de acá, un punto importante. Las entidades públicas, entonces, de acuerdo a este proyecto, estarían prohibidas de la contratación de locadores de servicio. Pero, ¿quién va a ser la entidad que va a fiscalizar que se esté cumpliendo con esta normativa? Bueno, en el proyecto no se ha presentado una norma que pueda indicar quién va a controlar esto. ¿Quién va a controlar que las entidades públicas no contraten locadores de servicios? Sabemos que SUNAFIL solamente fiscaliza a trabajadores de 728 en el sector privado. Pero los que no sean 728, los que tengan locadores de servicio, ¿quiénes van a ver ese tipo de relaciones? Al día de hoy, SUNAFIL, cuando un locador de una entidad pública denuncia, no va a SUNAFIL a entidad pública, porque indicaría que no está dentro de sus competencias. De igual modo, no generaría ningún tipo de beneficio a esta persona, ¿no? Porque no tiene la facultad. En tal caso, esta persona lo que tendría que hacer es ir al sector público a la vía judicial. De igual modo, la vía judicial pedir una desnaturalización. Eso también nos lleva a entender que este proyecto está también un poco no adecuado a la realidad, porque si ya se está presentando la prohibición de contratar locadores de servicio, no está diciendo cuál va a ser la entidad que va a fiscalizar que no existan estas contrataciones. No está abriendo un marco
también una puerta que no está indicando quiénes en realidad van a ser los encargados de poder fiscalizar esta nueva orden o este nuevo imperativo. Eso también nos lleva a entender de que este proyecto, en mi parecer, no ha tenido las medidas necesarias o los elementos significativos para poder sustentar que la contratación de locadores de servicio en realidad en el sector público, decir que al día de hoy prohibir contrataciones de estos locadores no viene con una medida que realmente pueda ser la más adecuada. Son varios locadores de servicio que tenemos, no solamente de personal médico, tenemos personal administrativo, de varias entidades públicas, personal policial también, tenemos un sinfín de locadores de servicios, pues, ¿no? Primero, habría que analizar qué cosa, que los locadores de servicios son una figura que por muchos años han estado vigentes. Segundo, la prohibición de contratación de locadores de servicio va a implicar que varias personas que ya han estado con ese tipo de contrataciones puedan cesar de forma brusca, ¿no? Cuando se emita la normativa, las entidades públicas van a tener que hacer dos cosas. Optan por que estas personas pasen a ser 728 o pasen a ser gas, u optan por terminar la relación civil. Si optan por que estas personas pasen a 728 gas, no pueden pasar con el mismo puesto de trabajo. Eso es importante tener en cuenta. Estaría prohibido. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un contrato de locación, tiene, por ejemplo, es contador con contrato de locación, no puede pasar a ser planilla con contrato de contador con contrato en planilla. ¿Saben por qué? Porque si es que pasa esto, aceptamos que hay desnaturalización. Una persona, por ejemplo, un contador que está en planilla, indicaremos que en sus labores hay subordinación. Y si antes estuvo con un contrato de locación de servicios, nosotros diremos también implícitamente de que esa persona también había labores subordinadas, pero que estaba con locación de servicios. Eso nos lleva a entender que nosotros mismos nos estamos contradiciendo si contratamos a esa persona con esos dos puestos. En todo caso, las entidades públicas tendrían que cambiarle los puestos de trabajo a las personas que están con locación. Y eso, bueno, sea para mal, va a generar un cambio, ¿no? Ya depende de las personas cómo es que se pueda generar este cambio. Algunos pueden ver que sus actividades puedan verse incrementadas y van a tener un cambio de puesto de trabajo. Pero el tema está en que si una persona tiene un contrato de locación con contador, que se le cambia un puesto en planilla con un puesto de contador jefe de contabilidad, de igual modo implica una probable subordinación. Eso nos lleva a entender que de igual modo va a haber bastante contingencia. Eso quiere decir que esas personas podrían demandar, en todo caso, desnaturalización de la relación laboral si pasan a ser parte de la planilla con el mismo puesto de trabajo, con las mismas actividades, porque puede implicar que más adelante puedan demandar. Eso nos lleva a entender cuando hablamos de la prohibición de contratar a locadores de servicios en el sector público, porque no hay un escenario adecuado, no hay una entidad fiscalizadora que pueda garantizar esto. Servir, sabemos que no está haciendo las fiscalizaciones en estos temas. Son muy pocas las veces en las cuales las entidades públicas han sido evaluadas por temas laborales, es muy raro. El tema de la desnaturalización tendría que ser solamente solicitada por los trabajadores o por el personal. Ahora, indicar que los locadores de servicio pasen a formar parte de la planilla apenas sea aprobada la ley, va a implicar gastos y va a implicar sobre todo posibles contingencias para las entidades públicas, sobre todo considerando si estas personas están pasando a formar parte de la planilla en el mismo puesto de trabajo o con las mismas actividades de trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que estas personas puedan decir más adelante que están teniendo subordinación y que siempre estuvieron subordinadas, dado que su puesto tiene el mismo denominativo, tiene las mismas funciones y por lo tanto siempre ha existido la subordinación de labores, ¿no? Subordinación que sabemos que es el elemento que basta probarlo para poder presentar una demanda de pago de beneficios sociales, una demanda de pago de conceptos salariales. Por eso es muy importante tener en cuenta esto para poder evitar situaciones más adelante. El proyecto de ley fue aprobado, lo conocemos, pero el proyecto de ley todavía no se consolida mediante la publicación de una normativa. Se publica la ley, puede ser la ley concerniente, y después de eso se tiene que reglamentar. Todas las leyes se reglamentan en el plazo de 60 días. Igual ha pasado con la ley que recientemente ha comentado sobre la liberación de la CTS, pues no, tiene que ser reglamentada. Entonces eso quiere decir que es a partir del 4 de mayo que tendría que emitirse el reglamento de la ley
liberación de la CTS para que las personas puedan sacar su CTS. Con la AFP, el tema de retiro de la AFP todavía no se ha emitido una ley, es un proyecto también aprobado. En realidad, de igual modo, la crítica siempre va por el tema de no invalidar los beneficios sociales, ¿no? Los beneficios sociales tienen unas determinadas características, tienen un fin determinado, y otorgar la liberación de AFP, de CTS, hace que se invaliden su propia naturaleza. Sabemos que al día de hoy hay una crisis económica y crisis sanitaria, pero el gobierno no puede tocar beneficios propios de trabajadores como son los beneficios laborales, ¿no? Se puede emitir bonos convenientes, pero sacar beneficios, desnaturalizar los beneficios de una CTS, que es un seguro de previsión para que ellos puedan disfrutar al día de hoy por la pandemia, en realidad no genera una estabilidad, porque sabemos que eso implica costos, los costos empresariales, los costos del gobierno más adelante, que van a darse de todas maneras, con subida de impuestos, con subida de otros puntos, que van a implicar también mayores gastos. Esas son las excepciones que hemos estado comentando y vamos a ir a un punto importante. A la fecha, alrededor de 150.000 locadores de servicios se encontraban laborando para entidades públicas. Nosotros tenemos en nuestro país 150.000 locadores de servicios. Eso nos lleva a entender que el 70% de personas que trabajan en las entidades públicas tienen órdenes de servicio. Personas que mensualmente reportan informes, personas que mensualmente van a las entidades que hacen trabajo remoto, personas que, por ejemplo, en el Poder Judicial hay órdenes de servicio de magistrados, también están varios funcionarios públicos, en la Defensoría del Pueblo también, en el Ministerio de Agricultura hay varios, en el Ministerio de Justicia también, son varios que están con órdenes de servicio. Crear una normativa que pueda prohibir que esas personas sigan con esa contratación va a causar mucho mayor desorden al tema de contratación en el sector público, porque eso nos lleva a entender de que esas personas no están calzando o no van a estar siendo contratadas de nuevo si van a estar en planilla con el mismo puesto de trabajo, con las mismas actividades. No se va a generar realmente una situación que va a conllevar el respeto, pues, ¿no? De todo lo que corresponde, la permanencia, el ascenso, todo lo que pueda conllevar a los logros o los beneficios o los méritos que hayan podido obtener durante todo el tiempo que han estado trabajando. Eso nos lleva a entender que si ahorita hay 150.000 locadores de servicio, pretender que este número se pueda reducir deviene en una medida que tiene que ser controlada, fiscalizada. Y la ley o el proyecto de ley que ha sido aprobado no menciona quién va a encargarse de la fiscalización de esa nueva medida, porque sabemos que la ley permite excepciones, ¿sí? Pero claro que sí. La misma normativa establece que para actividades temporales va a ser válido contratar locadores de servicio por 6 meses. Si es que el locador de servicios va a tener una actividad de 6 meses, va a ser permitido. Pues no, si ese locador de servicios va a ocupar un puesto que no es permanente, va a ser permitido contratarlo con locación de servicios. Eso nos lleva a entender que se está abriendo una puerta de salida, puerta que en realidad no va a ser beneficiosa. Tengamos que tener en cuenta que al día de hoy varias entidades públicas, lo común es ver, por ejemplo, dos administradores, un administrador con locador de servicios y uno en planilla. ¿Por qué uno sí está en planilla y el otro tiene un orden de servicio? Ahí nosotros podemos dar cuenta que acá hay una desnaturalización gravísima. Un administrador nunca podría estar con una orden de servicio, porque un administrador en sus labores hay subordinación. El gerente general determina cómo es que esta persona debe hacer sus labores, cómo es que debe cumplir su trabajo. Y ese caso es igualito al que se da en todas las entidades públicas. Personas que reciben aguinaldo y otras personas que no reciben nada por estar con órdenes de servicio. Regularlo adecuadamente es factible, hacer una normativa que reduzca el número de locadores de servicio, pero no que lo prohíba, ¿no? De igual modo, en la presente situación económica en la cual nos encontramos al día de hoy, va a devenir mucho más conflictivo y difícil poder aplicar este tipo de disposición. Luego vamos a tener otro punto importante. Se pretende evitar la desnaturalización. Eso nos lleva a entender que lo que se busca con esta medida es que no exista desnaturalización de locación de servicios, que no exista situación de riesgos. En realidad, para poder evitar la desnaturalización de labores, tiene que haber una fiscalización, tiene que haber una medida en la cual los locadores de servicio puedan estar trabajando sin que existan labores de subordinación. Pero tendríamos que tener en cuenta que para evitar la desnaturalización se tiene que hacer realmente contrataciones válidas, ¿no? Y la prohibición en realidad no está
indicando cómo es que se deben hacer estas contrataciones válidas. Otro punto, se busca contratar mediante concursos públicos. Esa es la premisa, ¿no? La premisa de todo lo que conlleva esta nueva normativa. Que las entidades públicas contraten personal o funcionarios públicos mediante concursos públicos. Que se presente una convocatoria CAS, que postulen, que pasen los lineamientos y que queden seleccionados. Ahora, ¿los concursos públicos se realizan en todas las entidades públicas o es que las contrataciones al día de hoy se dan no solamente por concursos públicos, sino por acceso directo, por una entrevista directa, tal? ¿De quién depende que se realice un concurso público? En realidad, de quien depende que se realice un concurso público es propiamente la entidad pública. Es la entidad pública la que tiene que administrar adecuadamente su sistema de recursos humanos para que se pueda dar un concurso público, pero si no lo hace, van a haber contrataciones directas y de eso no va a tener ningún tipo de culpa el locador, el servidor público, ¿no? Esa es la premisa importante. La medida de poder buscar que todas las entidades puedan efectuar o convocar concursos públicos es una medida que ellos lo tienen que hacer obviamente el gobierno, impulsando esto, haciendo que las entidades puedan optar por los concursos públicos, ¿no? Haciendo un planeamiento con contrataciones, solicitando realmente las necesidades de cuando hay convocatorias, pero dándose un manejo adecuado. Al día de hoy decir que se prohíbe la contratación de locadores de servicio en el sector público, con este proyecto de ley, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, no va a ser el adecuado, porque acá se están abriendo varias puertas. Se está permitiendo la contratación de locación de servicios y se va a continuar permitiendo con este proyecto de ley si las actividades no son permanentes. Actividades permanentes, ahí va a ser prohibido, pero actividades no permanentes no va a ser prohibido. ¿Y quién va a tener que identificar qué actividades permanentes o no es permanente? Lo va a tener que hacer la entidad pública. Y eso nos lleva a entender que van a haber posibles situaciones de omisiones, ¿no? Porque la ley no, bueno, al día de hoy nuestro proyecto de ley no menciona quiénes van a ser considerados puestos de actividades permanentes y quiénes no van a ser puestos considerados de actividad no permanente. Carolina, ¿eso estamos en la normativa? No. No hay ninguna ley que te diga quiénes son permanentes o definir cuáles son los puestos de trabajo permanentes o cuáles son los puestos de trabajo no permanentes. No hay ninguna normativa que te diga eso expresamente. Está todavía en el limbo todavía. Acá todo está sujeto a interpretación. Y es por eso que, dado que es sujeto a interpretación, es necesario que exista una regulación apropiada, ¿no? Una ley, un reglamento que lo fije. Pero en mi opinión, emitir esta ley al día de hoy, en plena crisis económica, política, sanitaria, no viene a ser una medida que realmente es razonablemente aplicable, ¿no? Sobre todo porque la misma normativa hace que varias entidades puedan sacarle la vuelta a la normativa. Al igual que lo que ha pasado con la norma del CAS, la obligación que no haya CAS, que todos pasen indeterminados, salió otra normativa que en su disposición complementaria permitía que se descontrate con CAS. En todo caso, estaremos ante una norma que realmente no está fundamentada en hechos actuales, coyunturales, situaciones realmente que estamos en una pandemia que al día de hoy causa una grave crisis sanitaria y que, bueno, esperemos que se pueda lograr una solución óptima. Esperemos atentos a que se emita la normativa, vamos a ver si se emite o no y sobre todo si es reglamentada. Una vez que ya se emita, podremos tener en todo caso una nueva charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Excelente exposición. Hay algunas preguntas por parte del público. Antes de pasar a las preguntas, quisiera que por favor, si fueras entregar la oferta académica, qué cosa es lo que tenemos. José. Muy bien. Esta es la charla del día de hoy. Tenemos para la próxima semana una invitación del magíster Daniel Yupanqui Carvajal sobre un webinar, Marketing de Guerrillas. Interesante. Los invitamos para el próximo sábado, 7 de la noche, para escuchar y participar esta famosa expresión marketing de guerrillas. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos una vez más esta oferta académica del CIAF SP módulo administrativo, importar desde China. Siguiente, por favor.
asesorías y consultorías, en donde tenemos una serie de ellas. Una es cadenas de producción de diversos productos, registro FDA, código DANS, registro o reintegro del drawback, etcétera, y otras que las empresas lo necesiten. Y finalmente, nuestro programa estrella, que es el programa de especialización en comercio internacional, cuya duración es de 4 meses, teniendo 160 horas lectivas con 20 horas de investigación. Los esperamos, su inscripción, esperamos que puedan participar en este tipo de eventos, tanto charlas gratis, webinar, cursos cortos y programas de especialización. Ahora pasamos a las preguntas. Carlos Aníbal nos dice, ¿qué significa la palabra conchavaren? ¿Es algo indebido? Perdóname, Carolina, pero este es algo que del sector público, pero me lo dicen, no sé si está dentro del esquema, pero ¿qué significa la palabra conchavaren? ¿Es algo indebido? No tengo idea. En temas de sector público no hay ningún tipo de regulación ni nada de ello. Ok, porque esto tenía que ver, estuve viendo, tiene que ser algo del servicio doméstico. Sí, el sector público no hay ninguna regulación sobre esto. Sobre el tema que estabas comentando, no hay regulación. Ok, de todas maneras, muchas gracias, Carolina. Otra pregunta nos dice, este es de Jorge Antonio, dice, un contrato de CAS se vence en el mes de junio. Bajo la nueva ley CAS, ¿es posible que se genere una adenda a dicho contrato? Ya, bajo la actual ley CAS, lo que nos estaría indicando es que está prohibida las contrataciones CAS y que todos pasarían a ser indefinidos, ¿no? Al día de hoy se abre una puerta con una normativa en la que decidían de que sí va a ser válido seguir contrataciones con CAS, ¿no? Las renovaciones, entonces, ahorita con CAS va a seguir siendo válido si es que logra la entidad pública justificar que es necesario contratación CAS siempre y cuando sigan las reglas de la normativa. Ahora, decir que está prohibido y que todos pasen a planilla va a ser válido siempre y cuando la entidad pública pueda indicar de que está dentro de estas posibilidades. Al día de hoy son varias entidades públicas que estarían comentando o que estarían justificando que no pueden contratar a los trabajadores en planilla porque todavía no cuentan con el suficiente presupuesto público. Son varias entidades que están haciendo esto, pero las renovas y eso lo están justificando, ¿no? Ahora, con el tema de que pasen obligatoriamente, que se renueva a ser CAS, va a ser válido. Va a ser válido el día de hoy porque así se ha estado enfocando, siempre y cuando se cuente con la actual crisis económica y crisis sanitaria, ¿no? En todo caso, diría de que si hay una renovación, es válido que sea renovación con CAS. Ok, muchísimas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta de Jorge Eduardo. Dice, ¿podría darnos ejemplos sobre locador, locatario y comitente? Claro, locador es la persona que está brindando un servicio, pues, ¿no? Ese es el tema importante. El locador es la persona quien brinda el servicio, que está prestando un servicio a favor de una determinada persona. Comitente es la persona que va a actuar a quien se representa o en nombre de la cual se actúa. Por ejemplo, cuando estamos obligados a un comitente, es aquella persona que está obligada a abonar un precio pactado, ¿no? Como obligación dentro de un contrato. Con lo que me dices de comitente y la otra figura, que son propias de un contrato de civil. Eso ya escapa del tema de contratación de prestación de servicios, como el tema de prestar una actividad laboral a favor de otro, ¿no? Comitente es la persona que va a brindarse el servicio. Ese es el tema especial. La figura del locador de servicios es lo que hoy día de hoy hemos estado conversando. La figura del locador de servicios es la persona que va a brindar un servicio por una actividad a favor de otra persona, como puede ser una persona jurídica o una persona natural, ¿no? Tenemos acá una persona jurídica, un locador de servicios que le brinda una actividad, un locador que brinda una actividad para un ministerio, por ejemplo, o una persona natural con negocio, un locador que le brinda un servicio a una persona natural con negocio, ¿no? Cuando hablamos de comisionista y comitente, hablamos ya propiamente de típicos de contratos de arrendamiento, contratos de préstamos dinerarios, pues no, ya no estamos hablando de un locador de servicios, eso es muy distinto.
Muchas gracias, Carolina. Interesante respuesta. Anónimo dice, ¿es factible terminar el vínculo laboral con un servidor CAS porque no ha superado el periodo de prueba? El periodo de prueba en un CAS, los CAS no tienen periodo de prueba. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Un contrato CAS es un funcionario que está siendo contratado. Cuando el periodo de prueba lo encontramos en un 728, un local de servicio no tiene periodo de prueba tampoco, ni un contrato CAS, ¿no? El tema de los contratos CAS tienen un periodo de contratación que puede ser 4 o 5 meses y tienen que cumplir sus funciones dentro de eso. Pero si hablamos de periodo de prueba, el periodo de prueba está regulado para los trabajadores la 728. Si me dices que en el 728, dentro del sector público, está con periodo de prueba, válidamente se le puede cesar dentro de los 3 meses, ¿no? Pero los CAS no tienen periodo de prueba. Ok, eso es todo, no tenemos más preguntas. Debo agradecerte tu participación, debo agradecerte esta exposición muy interesante sobre la prohibición de locadores de servicios en el sector público y invitarte para una próxima oportunidad, que sé que ya eres parte de la familia de la Asociación ONG Proyecta. En nombre de esta, te damos muchas gracias y que sigas pasando un bonito día del trabajador. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, doctor Herbert, José. Muchas gracias también a todos los asistentes que al día de hoy se han estado conectando. En todo caso, hasta otra próxima oportunidad. Un saludo a todos. Gracias, muy gentil. Y con esto damos por concluida este ciclo de hoy de la conferencia y no sin antes invitarlos a la próxima webinar el sábado 8 de mayo a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, 8 de mayo.